vamos comenzando, vamos a dar comienzo a nuestra clase. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por este privilegio que Amén. tenemos de buscar de tu presencia. Señor, te pedimos que sea la dirección de tu Espíritu Santo la que esté en medio de nosotros, de nuestra conversación, y que vos estés dándonos sabiduría, entendimiento en el conocimiento tuyo y inspirándonos, Señor, para entender tus propósitos en medio de nuestra historia. A ti sea la gloria, gracias, Señor, por esos hombres y mujeres que fueron antes que nosotros y que nos ayudan a repensar la misión de la iglesia en este tiempo. A vos sea la gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Bien, Amén. ustedes Amén. tenían una lectura eh, y yo siempre tengo la esperanza de que puedan leer. Muy Eh, buenas, muy buenas lecturas. sí, son muy buenas, confrontativas, y ustedes van a ir viendo que de repente siempre hay mucho más de lo que podemos abarcar en este pequeño tiempo que tenemos de clase, ¿no? Eh, Ustedes tienen mucho más como para ir profundizando, así que yo confío en eso, que puedan aprovechar sobre todo la lectura. Por eso es que yo, independientemente de lo que les doy para leer, hay poca señal. Eh, si quieren apagar sus cámaras, no hay problema, le hablo a la foto. Eh, pero lo que les decía es aprovechen las lecturas, porque generalmente lo que yo hago no es dedicarme tanto a la lectura en sí misma, sino al teórico que quiero compartir, que va más allá de la lectura. Pero en este caso, en la lectura de Salinas, como es un tema importante, me gustaría por ahí que pudiéramos compartir sobre todo lo que han podido leer. Eh, y ahí, bueno, no sé eh, si han podido hincarle el diente, pero es importante cuando Salinas, por ejemplo, analiza todo el periodo histórico previo a el Congreso de Panamá, porque él hace una caracterización de ese contexto histórico previo a Panamá, que me parece que tiene algunos puntos bastante discutibles. Y por eso es que yo se los presenté, porque en realidad tengo ganas de atacar eh, y mostrar algunas cosas que me parece que tienen poco sustento, ¿no? Eh, Perdón, profe, creo que en ese sentido el texto de Arturo es un poco más crítico, ¿no? O sea, yo oh, empecé a leer el de Salinas y después leí el de Arturo, y cuando yo estaba leyendo el de Salinas decía, bueno, está todo bien Salinas, pero acá hay algo que me falta. Y cuando llego a Arturo veo toda esa autocrítica que hace Arturo, porque está todo bien con lo que pasó en Panamá, pero también empiezan a ver, tomar a otras personas, a otros teólogos, a otras personas que fueron parte, pero cómo enfocaba otra perspectiva con respecto a lo que pasó en el Congreso de Panamá. sí, Yo siento que toma el Congreso de Panamá para después sacar, para mí es como un camino a donde van juntos, pero ellos van sacando conclusiones muy distintas en algunas cosas, y muy crítico. A mí me gustó mucho más el de Arturo que el de sí, Salinas. Me sí, sentí, no sé si me gustó, pero me sentí más como yo sería más Salinas, más Arturo que Salinas. sí. Eh, Bien, alguien pudo hacer ese ejercicio, porque precisamente la lectura que yo les puse de Arturo Piedra Solano era a propósito, eh, porque precisamente hace un contrapunto muy importante a nivel de el cuestionamiento teológico y lo que yo les planteé en la primera clase. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté eh, la importancia de lo que dice Míguez? Míguez plantea el hecho de que una cosa es lo que piensan las dirigencias y otra cosa las élites dirigenciales de las denominaciones, las que van a este tipo de congresos, las que hacen las formulaciones teológicas, y otra cosa distinta son las mentalidades de las personas de a pie en las congregaciones. Entonces,
un poco el planteo para que ustedes entiendan si no tuvieron oportunidad de leer a los dos autores y confrontarlo. Sí, Sergio. Sí, pude hacer una introducción de una lectura rápida de Salinas. Ujú. Me pareció muy bacán, o sea, en el sentido de que, hablando vulgarmente, lavate las manos y vamos, ¿no? O sea, como que demoniza mucho lo otro y creo que falta un poco de mea culpa en muchos aspectos, ¿no? Y al igual que las respuestas que da, también no podemos hacer anacronismo, yo creo que lo tenemos que tomar como un texto propio de la historia, ¿no? Eh, las respuestas que da tampoco son convincentes y a su vez las mismas respuestas que dio, tomo un ejemplo, ¿no? Cuando habla ahí sobre el final el tema de los templos, ¿no? O sea, ahí se cae en otra trampa porque después se pasó a ser templocentristas y se perdió la convicción de la misión, etcétera, etcétera. Entonces, lo veo muy como una charla de café a Salinas en la parte esa del texto cuando habla sobre Mex, creo que es, ¿no? Se me confundió el autor. Eh, Dame un segundo si lo encuentro acá. Bueno, no sé si lo voy a encontrar. Era Cuando, Mox, ¿cómo? creo que era Mox o algo así, no me Sí, acuerdo. sí, no recuerdo exactamente. No me da a mí esa convicción de lo profundo, ¿no? De lo que posiblemente pudo haber sido el tema Congreso de Panamá. Aclaro, hice una lectura rápida y no llegué a leer los otros autores, como comentó el compañero, ¿no? Leí Ujú. solamente, hice una lectura rápida de Salinas. Correcto. Raúl está levantando la mano. Sí, no sé, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, yo no pude leer el otro, pero claro, no tuve en cuenta eso, pero me pareció una mirada, porque yo me encontré alguna vez con un premilenialismo extremo que llegaba a negar el, la lectura del Evangelio para esta época, ¿no? Pucha, viste, hay de todo, ¿no? Mis suegros eran premileniales, pero yo siempre me detuve en iglesias con esa mirada, pero me daba duda lo que decía Jesús eh, sobre eh, la presencia inminente del reino, ¿no? Que ya está acá, y eso de posteriorizarlo, ¿no? Pero bueno, por eso yo lo valoré la lectura, me pareció interesante o contextualizada, aunque puede ser que sea de los líderes, sí, es cierto, de los líderes, pero, pero esa clasificación que hace es cierto, protestantes quizás más espiritualizados, con una teología dispensacional, protestantes con énfasis mayormente en la vida, o, y después el pentecostalismo, me parece que es una clasificación posible. Sí, sí, sí. Bueno, vamos avanzando en algunas cosas, como para que queden algunas cosas claras. Eh, ¿A dónde voy? Si tomamos lo que dijimos en la primera clase, a nivel de lo que va pasando en las mentalidades y las sensibilidades, es muy importante tomar en cuenta entonces de que lo que Salinas está tomando es el Congreso de Panamá y las declaraciones del Congreso de Panamá. ¿Dónde le entra Arturo Piedrasolana? Piedrasolana lo que plantea es una cosa, son las declaraciones de, eh, de los dirigentes, de las élites dirigenciales, y otra cosa muy diferente lo que pasa, lo que pasaba en ese periodo histórico y sobre todo en lo posterior, en lo que va a venir a nivel de las congregaciones, porque ahí lo que tenemos es sobre todo una teología más evangelical, incluso llega a ser duro, porque dice y más fundamentalista. Y eso es lo que termina explicando en los periodos que vienen, es que en la década del 50, en la década del 60, la diversificación del protestantismo sea mucho más grande. En el planteo de Salinas, si bien él, como decías vos, Raúl, identifica bien, y creo que es correcto,
que hay tres vertientes. Tenemos ese protestantismo liberal, más ligado al evangelio social, al social gospel, por un lado, la línea más evangelical, más ligada a la teología de santidad, a la teología premilenialista, a la teología eh, de, o sea, que está marcada por los avivamientos espirituales, no cualquier avivamiento espiritual, sino el avivamiento espiritual de lo que sería Moody en este periodo, ¿sí? Es decir, el tercer gran awakening, 1875 en adelante. Entonces, estamos con esa teología que es diferente al planteo que yo les hacía el otro día de lo que muestra Míguez, y disculpen si les relaciono un texto con el otro, pero debemos leerlo así. Eh, Cuando Míguez citaba el texto de Marsden acerca de lo que era un evangélico. Entonces, si nosotros vemos lo que es un evangélico, ¿sí? Según Marsden, y que lo retoma Míguez, Míguez va a estar más de acuerdo con la hipótesis que va a plantear Arturo Piedra a continuación. ¿Por qué? Porque en todo caso, los evangélicos, a nivel de las declaraciones, sí fueron progresistas, pero a nivel de lo que pasaba en las congregaciones locales, había ciertas características más evangelicales, más avivamientistas, más del movimiento de santidad, es decir, había un puritanismo más fuerte y un, un evangelio, ¿sí?, con ciertos rasgos más fundamentalistas. Eso va a explicar la fuerte diversificación en el periodo 1960, 1950, 1960 y el rechazo que muchos van a tener de precisamente las tendencias más avanzadas que no van a ser dominantes. De hecho, el protestantismo en lo que va a ser la segunda y tercera cela va a estar completamente dividido, ¿sí? Esto es importante que no, es decir, o sea, en la larga duración, ¿no? Tenemos que poder ver esos fenómenos, ¿no? Eh, pero bien, eso me parecía importante que ustedes lo tengan en cuenta porque nos ayuda a nosotros a poder entender el desarrollo precisamente del pensamiento en las décadas siguientes. Eh, Bien, ¿se entendió algo de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando? Sí, sí. Estoy tratando de conectar la clase anterior con esta y relacionar tres autores que van a definir por dónde va a ir la cosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que sacar es verdad, hay tres tendencias, ¿no? Hay una tendencia, está el pentecostalismo, que ni lo toca, ¿no? Que ni lo analiza, de hecho, ni estuvo en Panamá el pentecostalismo, y va a ser un fenómeno para la historiografía, va a ser un fenómeno marginal, por ejemplo. Cuando lo que nosotros tenemos es que el mayor crecimiento en este periodo 1916 a 1950 va a estar precisamente en ese sector, ¿sí? Y que fue absolutamente el primero que va a analizar al pentecostalismo va a ser la Lid de Pinet con el refugio de las masas. Fue el primer estudio sociológico importante acerca del pentecostalismo. Y estamos hablando de la década del 60. Entonces, es decir, que todo lo que va a ser el protestantismo popular, realmente popular, eh, es la mejor manera que yo tengo para referirme al pentecostalismo. Creo que es un protestantismo evangélico, ¿sí? Eh, y sumamente popular. Entonces, cuidado con, y la teología que nosotros vamos a encontrar ahí va a estar en aquel momento, en el momento en que lo analiza la Lib de Pinet, va a estar, ¿sí? Con esas tendencias que la LIP creo que detecta y detecta bien por primera vez, y con tendencias que van a tener lamentablemente, o sea que le van a quitar vigor a todo el potencial que tenía
el avivamiento pentecostal. Me refiero a la fuerte tendencia premilenialista, por ejemplo, que yo creo que es uno de los grandes, y el pensamiento, la influencia que tuvo el pensamiento de Scofield en el pentecostalismo es algo que marca Míguez y nadie más, ¿no? Después lo va a redescubrir Norberto Saraco, pero esto es muy importante que nosotros lo digamos. ¿Por qué? Porque hay un potencial en el pentecostalismo que después Richard Scholl, eh, año 2000, va a retomar y mostrar de que realmente ahí es donde nosotros encontramos verdaderos diques de esperanza para repensar un nuevo paradigma protestante en América Latina. ¿Amén? Les estoy tirando munición gruesa, no los voy a subestimar. Eh, pero bien, vamos por ahí. Eh, Eso lo vamos a ver, lo de Richard Shaw lo vamos a ver en la segunda parte en el mes de diciembre, en el seminario de diciembre, del 13 y 14, cuando terminamos esta materia. Bien, ¿qué otra cosa rescatan de la lectura de Salinas? Si hay algún otro elemento. Hemos identificado las vertientes, hemos identificado, ¿sí?, un poco la contextualización que él hace. ¿Hay algún otro elemento que rescatan de la lectura? María Luz, ¿hay alguna? No, pensaba en esas razones que ponía Speer, creo que era para, como en esa pregunta si vale la ¿Por qué? pena Correcto. evangelizar a América Latina. Bueno, Entonces eso es daba otro de los una puntos muy serie importantes. de razones y cómo había un tema de no confrontar con la Iglesia Católica, algo así. Ujú, Este, pero tenía varias, por ejemplo, algo muy interesante que decía Speer, que la Iglesia Católica había tenido el control de la educación en América Latina durante, no sé, 3 siglos. ah, y sin embargo había un analfabetismo tremendo y cómo no es que no hubiera Biblias en español o en portugués en América Latina, sino que la Iglesia Católica desestimaba la lectura personal de la Biblia. ujú, Eh, entonces él decía que bueno, que las misiones protestantes, eh, algo importante en esas misiones era popularizar la lectura de la Biblia, ¿verdad? Eh, y bueno, había habido un cuestionamiento en la conferencia de Edimburgo sobre esto de si, correcto. de si Latinoamérica era un campo misionero importante, siendo que la Iglesia Católica eh, había estado acá desde la colonización, ¿no? Ujú, Eh, correcto. y bueno, entonces Speer da varias razones por las cuales sí. Algunas eran esas que estaba diciendo, este, enfatizó lo de la cantidad de analfabetos, la lectura de la Biblia. Habló un poco de cómo el sacerdocio católico, que había corrupción en el sacerdocio. Era Y inmoral, ¿eh? era inmoral, la Ahí va. inmoralidad del clero. Y que lo que la Iglesia Católica enseñaba distaba un poco del Evangelio, que había una adoración a María Ujú, predominante,
que las iglesias adoraban a la imagen de un cuerpo muerto y que no había señales de del Cristo resucitado, no jerarquizaban la resurrección, ni en los símbolos, ni en la enseñanza. eh, Cuestionaba todo eso, ¿no? Y Ujú, después el tema interesante esto, el de los gobiernos, cómo la Iglesia Católica tendía a dirigir los gobiernos temporales, digamos, o que estuvieran asociados. Eh, bueno, eso también lo criticaba Speer, este, que no tenía que ser así. ujú. eh, y yo me acuerdo en Uruguay, alguno de los últimos gobiernos, o el último, como uno de los primeros gestos que tuvo el gobierno fue ir a una misa católica a recibir la bendición del obispo. Ujú. Y era en Mm, un país que es laico, ¿no? Que es muy laico. exacto, ¿Eh? Entonces, exacto. ¿qué? Porque Argentina todavía, pero digo, acá en Uruguay, este, un gesto realmente, y me acordé de eso cuando leía esto, de esta crítica de Speer a esa asociación. Eh, Lo que está planteando María Luz es muy importante, es un tema muy actual, ¿no? Es interesante cómo, qué sé, si se levantara Valle de Ordóñez, ¿sí? De la tumba, se pegaría un tiro, ¿no? Volvería exacto, a meterse. ¿Por qué? Porque fue uno de los procesos, junto con México, de mayor secularización, ¿sí? De la sociedad, por la debilidad que tenía el catolicismo en el Río de la Plata, que les comentaba la otra vez, pero lo interesante de ver en este punto es cómo las sociedades en general, después de lo que fue la década del 60 y 70, entraron nuevamente en un proceso eh, de clericalización de las sociedades, ¿no? Es decir, que el proyecto de Juan Pablo II, aquel proyecto que se tenía de una nueva evangelización de América Latina, es como que fue aprovechado en cierta medida ese proyecto por los sectores más de la derecha católica como para intentar volver a clericalizar a las sociedades. Y esto tiene que ver, y este va a ser un desafío, creo, en la medida en que las sociedades, nuestras sociedades, se vayan derechizando cada vez más, se vayan cada vez más hacia la derecha, va a ser un problema que vamos a volver a tener. Y Sí. ahí, y ahí lo que digo es, ¿qué es lo que va? Pensando por ejemplo, en el contexto argentino, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo que Asiera ayer se reúne con la vicepresidenta de la Nación, una persona que defiende golpes militares, ¿sí? Y que sabemos que esos golpes militares estuvieron legitimados por el propio clero católico, es como para agarrarse de los pelos. Y es una persona racista, es una persona antidemocrática, es una persona, ¿sí? Peligrosa, ¿no? Quizá más peligrosa que el presidente. Entonces, porque tiene cierta racionalidad y cierta búsqueda de acumulación de poder. Y los evangélicos, ¿sí? Gran parte de los sectores evangélicos, una de esas ramas de los sectores evangélicos que se menciona ¿sí? En el Congreso de Panamá, que menciona Salina, está abloquelada detrás de eso, ¿no? Eh, Esto es preocupante, ¿no? Ni Sí, hablar del de Sergio. hecho, secretario de culto, ni hablar del secretario de culto que es un comisario político. Yo trabajo en la Cancillería, por eso estoy muy preocupado porque
hace poco recibí estoy de licencia médica, gracias a Dios en este momento, pero recibí una comunicación del presidente de la Nación. Nunca en mi vida había recibido una cosa así, diciéndome que si no me alineaba con la política que él proponía, o sea, que el gobierno proponía, que diera un paso al costado, literalmente. Y yo soy un funcionario público, yo me debo a lo público, a lo estadual, no me debo a un gobierno, ¿no es cierto? Pese a que en este caso obviamente no me simpatiza, pero yo entré en el gobierno de Alfonsín y soy radical, eso lo saben todos mis compañeros, y sin embargo pasé por Menem, pasé por Dualde, y sin embargo es la primera vez en 41 años que tengo que soportar una cosa así, o ver cómo se persigue a mis colegas del ministerio. Y lo peor es que tenemos comisarios políticos. Nunca pensé que iba a llegar a eso. Nunca pensé. Sinceramente, me quedan, gracias a Dios, 2 años para jubilarme. ¿Eso Pero, perdón, lo recibieron todos, Alejandro? no, solamente de los 3.000 funcionarios que más o menos somos, 400 lo recibimos. O sea, si querés, después te lo paso. No tengo ningún drama, total, es un documento público, firmado por el presidente. Y vos hablabas de Asiera, Rubén. Asiera en este momento, junto con el catolicismo de derecha, son los que están manejando los cultos en la República Argentina. Que me disculpen si hay alguien de Asiera, pero, y es lamentable, como decía recién Raúl, se quiere derogar la 2660 para empezar. O sea, hay muchas cosas que uno está viendo, pero que sinceramente, yo el otro día pensaba, tuve que llegar a grande para ver el deterioro de las instituciones religiosas y Ujú. democráticas en el país. Es terrible, a Sí, 63 años casi que tengo, que cumplo el mes que viene, pensar esto, ¿no? Pero creo que no todo está perdido. Creo que tenemos que luchar pacíficamente y esta gente va a durar lo que dura un suspiro, espero, ¿no? sí. Pero me preocupa eso. Pero fíjense, esto es importante para que ustedes lo piensen en la larga duración o la importancia que tienen materias como esta. ¿Por qué? Porque de aquella antigua tradición protestante a esto, la distancia sideral que nosotros tenemos en todo el continente es realmente preocupante. Sí, sí, ¿Sí? Entonces, cuando yo les planteaba la importancia de un nuevo proyecto histórico, con un nuevo proyecto de misión y con sujetos sociales, ¿sí?, diferentes, estamos precisamente planteando algo que me parece que es neurálgico para nosotros, porque precisamente este es el desafío que tenemos. ¿Sí? Somos, ¿sí? Si aquello fue ultra minoritario, no hay que perder ni desanimarse, pero esto que nosotros estamos representando hoy es aún mucho más pequeño, ¿sí? Frente a la oleada de lo que se está produciendo. Sergio, No, ibas a hablar. Sí, atento a lo que se está diciendo, me genera una duda pregunta, ¿no? Es como que al correr o al paso de la historia, nosotros, entre comillas, seguimos siendo vistos como misión. Y no sé si es una cuestión de resabio o es intencional, pero creo que desde lo que venimos tratando, viendo y hablando, me parece que la iglesia todavía sigue siendo vista desde afuera, pongámosle Argentina, como misión. ¿Está equivocado esto? No, porque la representación en general que han tenido los sectores conservadores, ¿sí? El catolicismo más rancio, y en general los episcopados latinoamericanos, que son en su mayoría, fíjense que los episcopados latinoamericanos hoy están en contra del Papa, en su mayoría, ¿no? Que el Papa representa otra cosa diferente a lo que representan los episcopados latinoamericanos, donde tienen la mayoría de sus feligreses, ¿no? Viendo, o sea, traten de verlo no de manera religiosa, sino tratenlo de ver de manera geopolítica, ¿no? De construcción de poder. Entonces, esto es lo preocupante, de que nosotros, ¿por qué?
seguimos siendo vistos como misión. A mí no me molesta, por otra parte, porque la misión tiene que ver con los movimientos, y yo prefiero los movimientos a las instituciones, ¿no? Porque las instituciones se anquilosan, los templos me fijan entre cuatro paredes. Prefiero el otro modelo de iglesia, ¿no? Más de movimiento espiritual que da libertad, eh, que promueve precisamente liderazgos más horizontales, en fin, etcétera, etcétera. Pero esto intencionalmente es así porque como yo les decía en la clase anterior, el catolicismo se cree con prerrogativas que tienen que ver con una lectura histórica que muchas veces hacen los propios protestantes, y esto es lo peligroso, que es que el catolicismo compone el ser nacional, ¿no? Y esto es el pensamiento que tenía el catolicismo durante la dictadura militar, en la Argentina y en el resto de América Latina. Entonces, la doctrina de la seguridad nacional, avalada por la Iglesia Católica, en los años 60 tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar cuando veamos lo que pasó con el movimiento de Iglesia y Sociedad, ¿no? Que denunció precisamente todas estas cosas. Bueno, tengo que Sí, seguir profe, avanzando. perdón, algo como último, que Sí, me parece como el gran problema de no conocer la historia. Porque siempre se habla de los problemas católicos, ¿no? De por ejemplo, de la inmoralidad en los líderes, en el concentramiento de poder, en el tema de la enseñanza, la educación. Y hoy en día no estamos tan lejos de eso nosotros protestantes en el círculo, ¿no? O sea, creo que correcto. también entonces como que es algo que creo que sí, que es algo que tenemos que volver a como a traer enfrente como para empezar a dialogar y ver, hacerme a culpa también, ¿no? Y Sí, ver sí. qué cosas tenemos que mejorar. Y ahí voy con lo que usted decía, profe, de, bueno, tal vez ver estos movimientos, nuevos movimientos, nueva misión y cómo repensar la misión en estos tiempos. Me parece excelente. Sí, 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 sí. Yo creo que precisamente para eso nos sirve. Sí, Alicia, abrí el micrófono o lo tenés cerrado. Bien, bueno, disculpen, estoy haciendo como, he estado leyendo sus PowerPoint que son de mucha ayuda visual, pero también reconozco que nosotros cuando hicimos una parte de la materia con usted estábamos revisando todos estos movimientos y cómo estaban condensándose un pensamiento que este, iba a terminar con un movimiento y después hemos charlado en algún momento que se terminaba de condensar con la teología de la liberación. Me parece que es importante revisar estos antecedentes porque me doy cuenta que tanto Salinas, cuando lo cita Speer, comienzan a hacer todo a categorizar los procesos históricos por los cuales nosotros, para pensar como pensamos hoy en la misión, hemos recibido todos estos elementos. Si bien coincido con los compañeros cuando hablan de la colonización, que nosotros ya lo vimos anteriormente cuando vimos el seminario con usted, también hemos planteado esta misma temática y cómo la influencia de lo que usted acaba de nombrar, nosotros lo usamos mucho en historia, el ser nacional creo que era, paralelamente uno le puede llamar el ser cristiano en Latinoamérica. Entonces era como un arquetipo que se venía condensando por las influencias, pero es un reclamo que he tenido también dentro de la institución en donde estoy, que, como bien dice usted, depende también de la mirada de los protestantes. Una de las aristas que plantea ya desde Panamá este Congreso Evangélico, de este tipo de formaciones a los líderes locales, creo que se viene dando todo esto. Si nosotros seguimos permitiendo que las misiones, donde nosotros lo que seguimos llamándole misiones también, seguimos permitiendo que somos una colonia en donde siempre nos tienen que estar ayudando, y en algún momento hemos hablado con Alejandro este tema de que ya sea acá en Argentina, en Santiago del Estero, en el Chaco, siempre es como que está abierto el dólar ducto para que sigan otros países que están supuestamente más desarrollados
inyectando dinero para que se puedan llevar adelante las misiones, y si no nos apropiamos de algunos de los pensamientos que ya se vienen generando de la formación, el autosostén, los liderazgos locales, la apropiación de una localidad e identidad de los aborígenes, que es uno de los avances que ha permitido este tipo de conversaciones teológicas y estos cambios también mentales que se estuvieron dando, pero no nosotros cuando estamos dentro de las comunidades de fe no lo materializamos, porque seguimos presentando proyectos hacia el exterior y no estamos generando el autosostén. Entonces, lejos de pensar en que hay una colonización y una situación de poder, creo que nosotros debemos empezar un proceso de descolonización del pensamiento nuestro al día de hoy. Ujú, ujú. Está muy Correcto. marcado, y lo que estamos al frente de las misiones también lo tenemos, y porque es un arquetipo que también lo han implementado con nosotros. Sí. Bueno, eso es algo que cuando yo les doy a leer, por eso es que les insisto tanto con que lean a Miguel, porque Miguel precisamente en el capítulo 5 y 6, insisto con eso, plantea eso, hasta dónde nosotros no tenemos esa misma mentalidad incorporada. Y lo que yo creo es que estos procesos que nosotros hacemos en materias como esta, de analizar la historia, precisamente nos ayuda a descubrirnos a nosotros y a repensar nuestra propia identidad, que creo que ese es el punto clave. Raúl había dicho, en consonancia con lo que vos decís, Salinas plantea algo muy interesante que recupera el Congreso, que es el catolicismo es una cultura, ¿sí? Es un modelo cultural, y es un modelo cultural que tenía 400 años, ¿sí? Y dice además, Entonces, es tan fuerte, tan presente, pero tan débil a la vez. no, y se plantea en el Congreso de Panamá también eso. Claro, sí. Bueno, a ver, yo no puedo abundar, hay un montón de cosas, ¿no? En la lectura de Salinas. No me da el tiempo, miro el reloj y me quiero morir, eh, como siempre, pero por ejemplo, algunas cosas que son importantes, eh, y esto lo engancho para lo que viene, que ustedes lo puedan observar. Primero les quiero dar un dato. Los 6 puntos que plantea Speer es un poco el resumen que él hace en un año antes, en una encuesta. Speer camina toda América Latina, va por toda América Latina y hace una encuesta en los liderazgos locales de las iglesias nacionales. Y el resultado de eso es precisamente los 6 puntos que él destaca y que transcribe Salinas. Esto es muy importante. Es decir, eso es una concepción, es la concepción que tienen los protestantes, los evangélicos, en América Latina, en todo el continente, en América Latina y el Caribe, ¿sí? Uno puede ver esa matriz. Ahora es interesante, lo dijo María Luz, si ustedes escucharon, Salinas se apropia de ese pensamiento, y esa lectura histórica él la incorpora, ¿sí?, para sí mismo. Y por eso las contradicciones que ve Sergio al final. Es decir, el historiador tiene que leer las fuentes, pero tiene que mantener cierta distancia crítica. ¿Esto es así o no es así? ¿Sí? Con el análisis que él Salinas hace exactamente lo mismo. El análisis previo, el análisis del contexto histórico, él no toma distancia histórica. Entonces, lo que dice Mackay es como si fuera la verdad de las cosas, ¿no? Lo que dice Navarro Monzó, que es otro de los que él cita, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la mirada protestante que los protestantes tienen de América Latina. Y lo que tiene que hacer el historiador, o lo que tenemos que hacer nosotros, no es eso, no es repetir, ni repetir, por ejemplo, el análisis de Míguez, sino que lo que tenemos que repetirnos son siempre las preguntas que hacen los autores.
para ver de qué manera nosotros contestamos eso, hoy, desde nuestra lectura histórica. Porque eso es lo que nos permite dialogar con los autores y construir algo que nos sitúe en el contexto actual en el que nosotros tenemos que hacer misión hoy. Esto me parece que bueno, es algo importante que nosotros tenemos que poder ver cuando leemos a un autor. Salinas repite mucho lo que dicen los personajes de ese tiempo y no toma una distancia crítica lo suficientemente adecuada como para poder hacer una crítica. Entonces, ¿dónde se le ata la rama? En que lo que dice el liderazgo, después él no lo ve en América Latina un año antes, es lo que no aparece plasmado en el Congreso de Panamá, porque como dijo María Luz, el Congreso de Panamá decidió políticamente no confrontar con el catolicismo. Lo que las bases querían y lo que las bases hicieron hasta 3 décadas más adelante, ¿sí? Es tener esa lectura, seguir teniendo esa lectura que era, ¿sí? Que los líderes no quisieron para no confrontar, pero que en la misión, en la predicación, en las prácticas eclesiales, siguió siendo una práctica de confrontación. No hubo diálogo en el catolicismo, ni de parte del catolicismo ni de parte del protestantismo, ¿sí? En América Latina. Entonces, no nos equivoquemos, es decir, eso fue intencionalmente una declaración que en realidad en la práctica, si ustedes preguntan cómo se llevaban los católicos y protestantes hasta la década del 50, eh, yo le digo, se cascoteaban, ¿eh? Eh, es decir, no había carpa evangélica que no fuera cascoteado por los curas, mandado por los curas a ser cascoteada. Y los protestantes, yo digo, hasta el día de hoy, eh, cuando ustedes hagan esta prueba, vayan a una iglesia, si quieren hacer un ejercicio, vayan a una iglesia y digan la palabra ecuménico, ¿sí? Digan simplemente, yo soy ecuménico. Yo le digo, a ustedes le van a cortar el rostro, ¿sí? Eh, ¿O dónde estudias? En UCEL, que es una institución ecuménica. Eso no es de Dios, ¿sí? Eso no es de Dios, definitivamente. Porque el ecumenismo dentro de los sectores evangélicos significa, ¿sí? Precisamente relación, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, entre Belín están avanzados. Eh, están avanzados. Pero con nuestros No, límites, sí, dentro de iglesias evangélicas y metodistas, sí, más vale, adventistas, que fue vencer un prejuicio de que eran primos, claro. qué sé yo. Sí. Quiero ir a un punto que Aunque estamos abiertos más, pero sí, quiero ir a un punto que me parece clave de lo que plantea Salinas que nos va a servir para más adelante, para las dos clases que vienen, y que no lo podemos exceptuar, o sea, tiene que estar muy claro. ¿Cuál es la centralidad del mensaje? ¿Vieron que dice Salinas? La centralidad del mensaje evangélico en América Latina, en Panamá, está centrada precisamente en torno al mensaje. Y el mensaje que se define en Panamá, lo dijo medio al pasar María Luz también, tiene que ver con 4 definiciones cristológicas fundamentales. Yo quisiera detenerme Sí, en eso, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la discusión cristológica es, como yo les decía, es el tema central precisamente de la predicación evangélica. Y yo les decía, la gran imitación que ha tenido generalmente el protestantismo, después de esto se los puedo explicar más al final del curso, pero es precisamente de que nosotros tenemos una doctrina eh, cristológica fuertemente soteriológica y pierde de vista la dimensión estructural de las cosas. ¿Por qué? Porque el énfasis es individualista, ¿sí? Entonces, lo que importa es mi salvación, es tu salvación, es que vos confieses con tu boca y declares desde tu corazón que Jesucristo es el Señor. ¿El Señor de qué? De mi vida. Y es como que a lo demás que lo parte un rayo, total, yo ya estoy salvado. Entonces, ¿se entiende? Esa visión es una visión limitada que sigue estando muchas veces en nuestros contextos. Ahora, ¿qué es lo que dice Salinas de lo de Panamá?
que creo que es correcto, ¿no? Esto es correcto, el análisis que se hace. En primer lugar, 4 definiciones cruciales. En primer lugar, se define la divinidad de Cristo como el Hijo encarnado de Dios, haciendo de él el único objeto de la fe y de culto. Esto es algo que va a persistir en la tradición evangélica, ¿sí? Que va a persistir con mucha continuidad. En segundo lugar, en su vida, en la vida de Cristo y en su muerte sacrificial, Jesucristo reveló directamente el amor santo de Dios y en su muerte se realizó una redención completa de nuestros pecados. Es una blasfemia considerar que se necesita alguien más, ¿sí? Mediador. Claro, para obtener misericordia, ¿sí? Está claro, ¿no? Pero acá la cuestión es esta, que eso solamente, yo diría críticamente, esa definición que nosotros hacemos como evangélicos, de dejarlo reducido solamente a la redención, ¿sí? Completa de nuestros pecados, es solamente para nosotros la mitad de la ecuación hoy. Si nos quedamos con eso, estamos limitando el mensaje del Evangelio. Porque la muerte sacrificial de Jesucristo es una invitación a que nosotros asumamos nuestra propia vida como, ¿sí?, una vida que se da en sacrificio por nuestro prójimo. Y por lo tanto, nuestro llamado es a liberar lo sobrenatural de Dios en las personas que sufren injusticia, que sufren todo lo que es o sea, que sufren el antirreino en medio de nosotros. Y entonces eso completaría la otra parte de la ecuación. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la iglesia el domingo y le preguntan a los hermanos que se reúnen a alabar al Señor y le dicen, ¿por qué estás acá en la iglesia? Y te van a decir, porque Jesucristo es el Señor. Y se acabó. Es mi Señor, me Claro, salvó de mis pecados. Pero ahora es pasa a como que no ser hay... Jesús también la cabeza de la iglesia. Y en ese momento es como que había que mediar para poder llegar a través de, bueno, de comunidades, no voy a dar el nombre, pero era como que había que hacer todo un proceso de sacrificio para que uno pueda tener, uno pueda tener la gracia de Dios, la salvación o la Sí, redención, paga. que pasa a entenderse desde otro lugar, como un acto de Sí, amor. Y esto lo sí, estuvimos sí. viendo, profe, nosotros en la descolonización de las cartas de Pablo. Ujú. Bueno, mejor. Eh, pero quiero que se entienda eso, ¿no? Cuidado con esa limitación que está hoy dentro del propio mensaje de las iglesias evangélicas. Porque eso, como dijo muy bien Sergio hoy, no se trata de ser anacrónicos, y eso estaba bien para 1916. Pero es un problema cuando seguimos repitiendo esa teología, ¿sí?, en el 2024, es decir, a 100 años de distancia de aquel evento, ¿sí? Estamos en un problema. Tercero, eh, Él, Jesucristo, y únicamente Él, es el Cristo resucitado. Por eso, Él es la única cabeza, y acá está lo que dice Alicia, ¿no? Él es la única cabeza, incluso la única cabeza dentro de las iglesias evangélicas, más allá de que podés tener a tu apóstol o profeta, ¿no?, dentro de tu iglesia, porque son ministerios en todo caso, pero cuidado con que esa sea la última palabra. La última palabra es la del resucitado, la única palabra es la de Dios. Cuidado con absolutizar a cualquier otro intermediario. Y esto no solo tiene que ver con la Virgen, sino también con los papados, ¿sí? Los papados o episcopados que se dan dentro de las propias iglesias evangélicas. Guarda con eso, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros seguimos, va a decir Jean-Pierre Bastian, nosotros muchas veces seguimos reproduciendo el modelo, ¿sí?, que domina esa cultura católica en la cual nosotros estamos insertos. Entonces, dice Bastián, cuidado porque mucho dentro de la tradición pentecostal, pero yo le agregaría dentro del protestantismo liberal, dentro del protestantismo evangélico, ¿sí?, muchas veces somos un catolicismo de sustitución. Es decir, seguimos siendo lo mismo.
¿Por qué? Porque el modelo que tenemos en la cabeza, en todo caso, es un modelo de cristiandad, ¿sí? Y ese es el problema. El problema de fondo es el modelo de cristiandad, ¿no? Que muchas veces se incorpora dentro de la propia iglesia evangélica. Y cuarto aspecto, léanlo, pero está interesante, lo de la cristología. Las enseñanzas de Jesús se presentan como la guía suprema de nuestras vidas. Las debemos aplicar en todas las esferas de la vida. Es decir, tiene que marcar de manera normativa nuestro comportamiento, eso está diciendo. Los problemas industriales, políticos, eclesiásticos, y ser demostradas en el carácter cristiano, una ética del comportamiento, del que se dice seguidor de Cristo. Así se pone en evidencia el secreto de la evolución de la humanidad hacia la cual se está vislumbrando. Sí, correcto, va por ahí. Pero fíjense que en ese momento hay una concepción, ¿no? Ya aparece una concepción, y esto me parece que es importante. ¿Por qué? Porque hacia lo que va encaminado el Congreso de Panamá, lo que hace es abrir las puertas, diría yo, para lo que va a ser el desarrollo de una nueva mentalidad evangélica que va a venir en los congresos siguientes. Si ustedes ven el Congreso del 25 y el del 30, es ahí donde van a aparecer Báez Camargo, van a aparecer con fuerza Juan Mackay y otros, ¿no? Que son los que vamos a estudiar en las clases siguientes. Quería por lo menos dejar unos últimos minutitos para el diálogo, pero no quería dejar de pasar esto por alto, ¿no? Me parece clave para nosotros. ¿Preguntas o comentarios? No, por ahí, como aclaró usted, era lo que yo hacía referencia, por ahí no tengo las palabras a veces cuando me refiero al término chabacano de Salinas, ¿no? Cómo se apega a lo que decía el autor que usted citaba. Ahí hacía referencia yo como en ese aspecto, ¿no? Que no se despegó de lo que Correcto, decía. O sea, eso, correcto, simplemente. Por eso me correcto. pareció medio ahí la lectura un poco. Sí. Bueno, ese es el problema que muchas veces, o sea, siempre que nosotros, y esto lo digo para ustedes que están haciendo tesis o tienen que hacer trabajo, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es cuando nos enfrentamos al documento, ¿sí? Es tomar distancia crítica del documento. Eh, y esa distancia crítica es precisamente la que nos va a permitir a nosotros elaborar nuestras hipótesis de trabajo. Entonces, leemos el documento a partir de las hipótesis de trabajo y esas hipótesis son las que nosotros vamos a intentar plasmar en las tesis que vamos a desarrollar. Entonces, tiene que haber esa distancia crítica, porque si no terminamos repitiendo como loro lo que dice la fuente, ¿no? Y entonces, el análisis que hacemos de la fuente es simplemente una paráfrasis de la fuente. Y esto, ¿sí? Es lo que no va. Y esto metodológicamente es algo que nosotros tenemos que, por eso es que les digo, que tenemos, para eso nos sirven los informes, ¿sí? Los informes de lectura, tomar distancia crítica. Son informes críticos de lectura. Yo tomo distancia, ¿sí? Yo soy otro, diferente al que está escribiendo. Yo soy otro Salinas. Les digo una cosa, Daniel Salinas es amigo mío, ¿sí? Pero este texto que él Avísele que lo hemos escribió, criticado. ¿sí? Este texto que él escribió, en esta parte, por favor, es un horror, ¿sí? O sea, desde mi análisis, a pesar de que sea un amigo mío, muy buen amigo mío, lo lamento, no es un buen texto, ¿no? Eh, Aunque en la fraternidad teológica de la cual soy parte, eh, lo amen a este texto. Profesor, hay Sí, algo que me parece que a veces cuando hacemos teología es como que nosotros hacemos un tipo de estudio y a veces tengo un prejuicio de que en nuestra representación solamente está como que
está sujeto a las escrituras y a las historicidades de las escrituras. Me parece que es fundamental que nosotros podamos reconocer que los cambios éticos, sociales y de pensamiento que nosotros estamos revisando, que ha tenido no solamente el protestantismo, sino la forma de hacer y pensar a las comunidades de fe, al mensaje de Jesús, caminan de la mano de los cambios sociales que son vertidos desde la ciencia. Porque nosotros tenemos la influencia de la sociología, tenemos la influencia de la antropología, tenemos la influencia también de la historia que hace de lo suyo y, ¿por qué no?, de la pedagogía. Porque todo lo que nosotros venimos revisando de los autores son también las críticas que viene haciendo la ciencia paralelamente a los sistemas de poder. Porque lo que está pasando desde el 16 en adelante, por lo menos hasta el 45, podríamos decir que Foucault también estuvo planteando lo mismo. Entonces, dentro de lo que serían los paradigmas de la ciencia, nosotros también hacemos teología en el marco de esos paradigmas. La teología no está fuera de lo que es el saber No, no, científico. no, no, no. Bueno, en Panamá hay una gran, lo que yo les planteo, el interés, por ejemplo, que de Speer de hacer una encuesta, eh, era algo totalmente nuevo. Eh, Hacer una encuesta, un relevamiento de las opiniones. Esto recién empezó a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, comienzo del XX, donde están los primeros trabajos sociológicos acerca de la misión de la Iglesia dentro del campo protestante, ¿no? Los primeros estudios de Strong o de Dennis son precisamente de ese tiempo. Y esta es la línea que va a tomar Mott, la línea que va a tomar Speer y que va a tomar el protestantismo también en América Latina. ¿Alguna otra En pregunta, ese, comentario? perdón, perdón. ¿Algún otro que quiera opinar, participar? Bienvenido, Alberto. No te saludamos al comienzo. Gracias. Sí, no pude estar la otra clase. Ahora ya. Está bien, no hay problema. Discúlpame por no haberte saludado especialmente hoy. Bien. ¿Alguien que quiera comentar algo que tengan para decir? Tal vez yo me quedé pensando, Dale. Alicia muchas veces me hace pensar algunas cosas que dice, pues tenemos en algunas cosas pensamientos contrapuestos y en otras complementarios, ¿no? Por eso nos citamos, ¿no? Pero eh, yo digo, porque uno de los temas que voy, digamos, el que estoy desarrollando para el trabajo final son las ideas liberales o el liberalismo y la masonería en las décadas finales del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? No le puse el título todavía, pero me interesó mucho ese tema. Pero yo digo, si bien hay mucha influencia de la ciencia, ¿no es cierto? Y yo creo que la ciencia depende de cada momento por la que pasa el Renacimiento, la Ilustración, etcétera, etcétera. Yo creo que para mí, ¿no? Esto es una opinión muy personal, para mí una particularidad que tiene la década de los 60 o a partir de los 50, en Latinoamérica especialmente, es la política. Yo creo que la política se ha fusionado, a veces no de buena manera, eso lo hemos visto en Argentina, eh, con la religión, con el protestantismo, con el catolicismo, que yo le llamaría crítico, porque yo creo que, como puse ahí en un lugar, el tema del catolicismo, aparte de autoritario, es hegemónico. O sea, el catolicismo no deja lugar a otros pensamientos. O soy yo o no es nadie. Eso yo lamentablemente, eso me estaba acordando, yo lo he vivido. eh, yo soy egresado a un colegio católico y uno de los colegios más reconocidos acá de la ciudad de Buenos Aires, que es el Colegio de La Salle.
Y me sigo juntando con mis compañeros, y yo no voy a decir, no, yo soy católico, San Juan Bautista de la Salle. No, yo me hice protestante porque sentí la vocación. Y es increíble que me dicen, bueno, pero vos tendrías que volver, porque estás en la mitad del camino. Y yo eso se lo escuché a mi abuela. O sea, digo, entonces, el pensamiento hegemónico, ¿no? Que nosotros vemos a través de la historia, no cambia. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de que en la Argentina se decía que el 90% era, era católico y el resto quedaban los judíos, los musulmanes y los protestantes, por algo bajó al 65, ¿no? Que se dice ahora, pero porque no, los movimientos... A ver, el otro día estaba hablando disculpame, pero me No, no, está bien. es una reflexión que hice el otro día con un amigo mío que se acaba de ir hace un año del sacerdocio. O sea, es un cura católico que se cansó, abogado, y estuvo con el tema del padre Grassi, y bueno, me contó un montón de cosas que fue lo que lo impulsó a irse. Pero él me decía una cosa más importante, me decía... Ojo, dice que el catolicismo ha retrocedido de vuelta a 200 años con el Papa actual, me dijo, y hay mucho eh, castigo, o sea, muchas cosas que hemos vuelto a la época de la Inquisición, obviamente sin torturas, por lo menos de tipo físico, pero digo, entonces, ¿hasta qué punto, para finalizar, hasta qué punto no podemos decir que nuestras creencias también van de la mano de la política, ¿no? De- porque si no, todo lo social es muy lindo, pero, bueno, Ratzinger, yo tengo algo muy particular, después lo charlamos, Raúl, pero, digo, en este momento, si nosotros nos dedicamos solamente desde una perspectiva religiosa a la justicia social, más allá que haya políticos que la nieguen, eh, yo creo que no llegamos. Yo creo que no llegamos. Yo creo que no llegamos. Entonces, esa es mi reflexión. Un poco, ¿no? Que es lo que me estoy Sí, planteando ahora. sí. Bueno, de hecho, bueno, ahí les comparto dos o tres cosas que me parece que son importantes. Yo creo que acá nosotros tenemos una muy rica tradición. Eh, por eso es que amo la historia, ¿no? Y hacemos materias como esta. Eh, estas materias que inventamos tienen que ver con eso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay necesidad de recuperar, creo, esa memoria histórica que nosotros tenemos, porque tenemos una herencia muy, muy rica. Y cuando digo una herencia muy, muy rica, eh, digo, tenemos que ser capaces de poder darnos cuenta de que nuestros padres en la fe, estas historias del movimiento, por ejemplo, nos dejaron un fuerte legado de la importancia de la centralidad de la palabra, la importancia de la reflexión y la discusión eh, racional con la cultura, cuando los protestantes eran ultraminoritarios, y yo dije, pero no fueron insignificantes. ¿Por qué? Porque discutieron las leyes laicas, se pusieron a discutir sobre las leyes, sobre los derechos que tenían como evangélicos. Perdón, y se ¿Sí? aliaron también a los laicos. Eso es lo que yo planteo. O sea, Y, no y, se quedaron como grupito no, no, y construyeron un modelo de, ¿sí? Un proyecto, o sea, estaban detrás de un proyecto de país que era un proyecto de país moderno, que era un proyecto de país republicano, que era un proyecto de país, ¿sí? Secularizado. Es decir, el protestantismo atacó el catolicismo en sus devociones
siglo XIX hasta Panamá, en precisamente acabo de escribir un texto que va a salir en un tiempito, no sabemos cuándo, pero donde yo hablo de la importancia de la cooperación del protestantismo con la secularización, pero en torno a la discusión de las devociones católicas. Eh, es decir, tratan de desacralizar al catolicismo, es decir, pegarle a las devociones católicas, ¿para qué? Para secularizar la sociedad. Y no porque ellos quisieran una sociedad secular, sino porque ellos querían una sociedad tolerante. Es decir, donde la libertad y la igualdad, ¿sí?, estuvieran, la libertad de conciencia y la libertad de culto, permitiera precisamente construir una sociedad plural. Ahora, eran personas, y lo dijo Ana Luz en el informe que, me acuerdo Ana Luz, eh, María Luz, en el informe que hizo, que yo lo reivindiqué, me gustó mucho esa parte. Sin embargo, esa misma tradición protestante eran gente que de profunda espiritualidad, de profunda oración, de profunda piedad, de profundas disciplinas y hábitos espirituales, de testimonio y comportamiento, ¿sí?, una ética del comportamiento muy valiosa. ¿Y saben qué? Donde lo sobrenatural de Dios estaba a flor de piel. Es decir, para ellos no había contradicción entre lo religioso y esta cosmovisión de la sociedad, aunque tenían limitaciones, porque cuando yo digo tenían una doctrina cristológica fuertemente soteriológica, lo estoy criticando. Pero digo, para ese momento, yo me saco el sombrero, ¿sí? Porque en ese momento eran, o sea, estaban en la cresta de la hora. Lo que nosotros tenemos hoy en el liderazgo evangélico son cavernícolas, que no son capaces, ¿sí?, de tener un diálogo con la cultura, no son capaces de dialogar con la cultura nacional de los diferentes países. Nuestros liderazgos, cada vez más, los liderazgos teológicos que nosotros tenemos, no son capaces de tener, como dice la palabra, ¿no? Le cito la Biblia, ¿sí?, pero Pedro decía que tenemos que ser capaces de poder presentar un evangelio capaz de ser razonado, de ser comprendido. Hoy nosotros, ¿sí?, lo que presentamos son cosas a veces tiradas de los pelos, ¿sí?, incomprensibles. Nuestras liturgias, nuestras celebraciones de la fe, a veces son incomprensibles para el inconverso. Entonces, creo que uno puede ser un movimiento pastoral, misionero, dinámico, racional. No hay contradicción entre esos elementos. La cuestión es construir esa síntesis. Y ese es el laburo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque esto no lo podemos esperar de personas de que ya han tomado una decisión unilateral de no hacer este ejercicio. Para nosotros es un desafío. Otros ya le bajaron la persiana a esto que nosotros vemos como un desafío. Esa es mi lectura, ¿no? Es una lectura un poco pesimista, pero a la vez me automotiva, porque digo, tengo algo para hacer el resto de mi vida. Yo creo que la vida se nutre de estos proyectos, ¿no? O sea, Claro, si nosotros claro. bajamos la persiana, me acuerdo había una frase que decía, andá y sentate en tu tumba esperando que te llegue la hora. Pero escúchame, yo he sido pastor hasta hace 2 años atrás, ¿no? Yo tenía gente en la congregación que me decía, pastor, yo no me arrepiento de nada. Y yo le digo, mira, yo miro mi vida para atrás y me arrepiento de la mayor parte de las cosas que hice, ¿sí? ¿Por qué? Porque es eso. O sea, la persona que deja de aprender, si yo hoy me siento acá en la cátedra y pienso que me la sé toda, no voy a aprender. Y yo salgo de acá, de la clase, y me voy a mis libros a seguir aprendiendo, ¿se entiende? A seguir estudiando, a seguir analizando. Eh, y yo creo que es eso lo que nos hace vigentes y lo que nos hace pertinentes, ¿no? Eh, hoy el protestantismo, diría Rubén Alves, de la sana doctrina, es un protestantismo que
o, o el evangelicalismo de la sana doctrina no tiene ninguna pertinencia en la sociedad, en la alta modernidad, ¿no? No tiene nada que decir, es funcional, es lamentablemente funcional. Atrasa. Atrasa totalmente. A mí, perdón, pero eso de la sana doctrina me eriza los pelos. No, Cuando no, escucho no, esas cosas me dan ganas de revolear cosas por el aire. sí, Porque sí, además nunca eso, termino de entender, o sea, sí entiendo a qué se refieren, pero digo, se quedan en eso nada más. sí. No, es un cliché, ¿no? Es un Es un eslogan, cliché. Sí, es un eslogan. es un eslogan. Es un eslogan, sí. Sí, un Eh, eslogan excluyente. Sí, claro, absolutamente, sí, absolutamente, sí, sí. absolutamente. Nosotros tenemos la sana doctrina y Y el resto no. O sea, no. Y generalmente se dice desde el púlpito, eso es lo más preocupante. sí, sí, no, es terrible. Yo me acuerdo, cuando hasta hace 2 años era pastor, ¿saben lo que yo les hacía a los miembros de la iglesia donde me tocaba pastorear? Yo les decía, miren, no me vengan a pedir nunca más permiso para ir a un congreso de otra iglesia, vayan. Le digo, porque si yo tengo miedo de que ustedes vayan a otro congreso y yo como pastor les tengo que decir a dónde tienen que ir, no tengo, tengo que poner en duda lo que yo he enseñado. Yo lo que les he dado son herramientas, las herramientas que me dio el Señor, y yo no tengo un rebaño cautivo. Ustedes no son discípulos míos, ustedes son discípulos de Jesucristo, y ustedes son libres de ir a donde quieran, de pensar lo que se les antoje. Y tengo una frase más para decirles al final. Equivóquense, ¿sí? Equivóquense. Me decía, pero pastor, ¿cómo nos va a decir que nos equivoquemos? Equivóquense, porque el problema no está en equivocarse, el problema está en no aprender de lo que uno se equivoca. Ese es el punto, ¿sí? Pero, Creo que ese es el punto. una Sí, de las Alberto. cosas que veo también que en nuestras iglesias protestantes pasa, y sobre todo por ahí incluso en las más, lo que llamamos más históricas, que no sé si es un poco un resabio o una mala copia del catolicismo, es justamente eso que decías, ese pastorcentrismo, donde, que suele pasar en muchas iglesias por ahí evangélicas, donde se va el pastor y se va la mitad de la congregación. Este, Como que todo está atado a quien lo está liderando, cuando se supone que uno debería ir pasando, bueno, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con quien tiene como pastor o pastora, pero digo, hay mucho pastorcentrismo también en el funcionamiento de nuestras iglesias. También es una cuestión Correcto, cultural, porque pasa con los curas también. es así. Bueno, Pasa con los curas. Bastián dice eso. O sea, el fuerte clerical, cuando dice un catolicismo de sustitución, dice muchas veces las iglesias protestantes, hay tesis doctorales sobre esto. Hay una tesis en Lausanne eh, de Carrasco, un tal Carrasco, centroamericano, que habla de esto, de cómo las iglesias históricas son fuertemente clericales. Eh, Han sido fuertemente clericales. No solo los pentecostales son clericales, sino hoy yo diría casi todo el marco, hay muy poca horizontalidad hoy, ¿no? Hoy el verticalismo es, bueno, tiene que ver con toda una cultura que estamos viviendo, ¿no? La cultura es así, cuando ustedes mandan a la persona a pensar, no se atreven. Eh, Patriarcal, correcto, es Sí. así. Eh, Esto es todo un paquete. Lo que estamos haciendo es un poco eso. Lo que estamos haciendo en esta materia, en este momento, es contracultural. Eh, Estamos tratando de animarnos a pensar de otra manera, ¿no? Eso es bueno. Sí, sabes que también algo que me lleva a pensar en todo esto que estamos hablando es lo difícil que es llevarlo a la práctica hoy. Ujú. Me pasó en el último lugar donde estuve pastoreando, una iglesia bautista también. Soy pastor bautista, nacido en una iglesia bautista, así que. Pero hasta hace muy poquito estuve en una iglesia bautista ahí en Ituzaingó y, y era muy loco este concepto de pastor céntrico que tenían, ¿no? Más allá de que decían con la boca que no lo eran. Y con el pastor que estábamos ahí queríamos como trabajar en eso.
y era algo que parecía, de verdad, era ahí cuando necesitamos de verdad el Espíritu Santo para que haga algo nuevo Él, porque humanamente es Amén. muy difícil cambiar esa Ujú. mentalidad que está tan arraigada, como vos decías, profe, recién, en la cultura. Ya culturalmente se piensa así, en los trabajos se piensa así, en la familia se piensa así. Entonces, creo que es muy difícil a la hora de querer, como decir, bueno, traer algo fresco, algo nuevo, algo que tal vez teológicamente pensamos que es como lo que más libertad trae a las personas y a la congregación, a la Ujú. iglesia, y es muy difícil de aplicarlo, muy Sí, difícil. O sea, sí. es lo primero que se critica, no sé, cuando el pastor no hace, no dice, o lo que pasa, ¿no? Que se va un pastor, todo se cae abajo, es algo que realmente es difícil de llevarlo a la práctica y creo que es un desafío enorme y algo que yo estaba orando esta semana era sobre eso, ¿no? Que el Espíritu Santo haga algo que renueve ese entendimiento porque humanamente es muy difícil, muy Es que difícil. Sí, muchas veces no está ni siquiera impuesto por o la misma institución o el mismo pastor, sino que ya viene desde abajo, desde la comunidad a veces. sí, Eso creo que es lo más sí, difícil. sí. Eh, Sí. Ángel se tiene que ir en unos pocos minutos, creo. Ah, Decime, ¿o no? Hoy no, hoy no. Hoy no. Bien, zafamos. María Luz, dale. Está bueno. en la iglesia metodista acá estamos pensando en la evangelización, reflexionando. Se formó una comisión para hacer un plan quinquenal. Entonces, la comisión lo que propone es que todas las comunidades reflexionen sobre la evangelización, eh, para ver qué piensan todos al respecto, ¿no? Bueno, entonces se plantea que cada comunidad mande qué actividades está haciendo en pro de la evangelización, etcétera. Bueno, de mi comunidad hay un grupo de tejido que es realmente evangelizador. Es un grupo que se reúne semanalmente, del cual participan algunas señoras de la iglesia, hay algún varón también, y, y señoras del barrio que se han ido agregando. Entonces se enseña a tejer. Y también tienen la misión de hacer ropa para bebés del hospital de niños público acá, ropita para los recién nacidos, que siempre están precisando, o para los bebés. Bueno, em, entonces cuando analizamos esa reunión, lo que se habla allí, lo que se comparte, cómo esas mujeres se sienten escuchadas, eh, se sienten abrazadas. Eh, Algunas veces participa la pastora, la mayoría de las veces no. Y la verdad que es como un semillero eso, es donde se planta la semilla. Sin embargo, eh, cuando se pregunta a la gente de la comunidad, qué opina, dicen que sí, pero que a ellos les gustaría que la pastora estuviera siempre en esa reunión de tejido. Entonces, porque pero en realidad la están llevando a cabo estas algunas señoras y bueno, a veces tendrán oraciones, a veces hacen alguna lectura. Digamos que no hay un plan así establecido. Cuando va la pastora tiene alguna lectura, bueno, pero ellas les gustaría que estuviera siempre la pastora, y sin embargo ellas están haciendo una labor, pero buenísima, porque están los testimonios de las mujeres que asisten. Ujú. Entonces está esa necesidad de que si no está el pastor, las cosas no Como para tienen, validar la actividad, como es que como que no tiene el mismo valor. Sí, Ujú. sí. Y entonces la pastora piensa lo contrario, por supuesto, Correcto. y es Pero difícil. eso, a ver, ahí les tiro dos cosas. Por un lado, yo creo que tenemos que saber que yo me hice cargo cuando vine acá a Córdoba,
de una iglesia bautista también, eh, que era así, una iglesia muy importante, pastorcentrista, muy clásica, pero carismática. Eh, y, y empecé a trabajar desde el punto de vista carismático que tenía la iglesia. Y entonces, a poner en práctica, a romper con práctica, o sea, lo que cambia la manera de pensar de las personas es modificarle las prácticas. Lo que primero uno tiene que hacer es cambiar las prácticas que uno tiene, si quiere cambiar la mentalidad de la persona. Este es un consejo que yo les doy. Si uno piensa de que va a cambiar a las personas porque les predique, les llene la cabeza y haga 15 estudios bíblicos sobre ese tema, está perdido, ¿sí? Lo que primero tiene que hacer es incorporar otro tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, la gente, los hermanos pasaban al frente para que el pastor orara. Entonces yo le decía, vengan acá al altar, una iglesia mínimamente grandecita, ¿no? Eh, Pasen al altar todos los hermanos y bueno, de repente había 180 personas que habían pasado al frente. ¿Y saben qué? Yo decía, bueno, que venga tal, que venga tal, que venga tal, que vengan los sugieres, oren por los hermanos, ¿sí? O sea, yo me corría del lugar. El punto de atracción era yo, perfecto. Ahora lo desandamos el camino. Entonces, acostúmbrese a que le ore otro, no el pastor. Porque la unción de Dios no la tiene solamente el pastor, la unción la tienen cada uno de los que han recibido el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Quedaban pagando, pero entonces oraban jóvenes, oraban mujeres, oraban, ¿sí? Varones, oraban los hermanos. Le cambiaste las prácticas. Otra práctica, el templo. Rompe con el templo. Lo más importante son los grupos pequeños. Entonces vos ahí democratizás el liderazgo. Entonces, en el templo nosotros teníamos 2 reuniones por semana nada más. ¿Sí? Y entonces, lo que ocurría era que la gente perdió el lugar de referencia. ¿Sí? Incluso la reunión de oración, que tenía la sagrada reunión de oración de los miércoles, la empecé a hacer en una plaza. Entonces, ¿quieren venir a orar? Vengan a la plaza a orar. Vamos a orar en la plaza. Y entonces nos íbamos a la plaza, una plaza importante del barrio, y eran reuniones al aire libre. ¿Y por quién orábamos? Por las personas que estaban en la plaza en ese horario. ¿Sí? 7 de la noche, verano, 8 de la noche en verano, y la gente tomando un helado veía a los creyentes orando. Y se arrimaban. Y no les quedaba más remedio a los hermanos de la iglesia que predicar el Evangelio, testimoniar. Entonces, lo que me parece que tenemos que ser un poco más piola es en esto, es decir, que de nosotros romper con el templo, ¿sí? Porque tiene que ver con eso. Creo que son prácticas diferentes que tenemos que ir incorporando. Entonces, una comunidad puede hablar 500 horas de evangelización. Miren, una vez un viejito que me discipuló a mí en la iglesia, don Primo Gamberini, cuando yo recién entré al Evangelio, me dijo, mira Rubén, yo tenía 17 años cuando me convertí. Y me dijo, Rubén, te quiero decir algo. Un italiano ebanista, ¿sí? Unas manos tenía con, ¿sí? El Tano, y entonces me dice, Rubén, te quiero decir algo para que no caiga en el mismo vicio de los hermanos de la iglesia. En la iglesia se habla de oración para no orar. Se habla de evangelización para no evangelizar. Se habla de liberación para no liberar a los endemoniados. Se habla. Y la cuestión pasa por hacer cosas diferentes. Entonces parece que eso nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? A ver lo pastoral.
les comento algo que por ahí después lo vamos a tener, pero el año que viene vamos a comenzar a hacer un diplomado en UCEL, eso se los comento porque es medio nuevo, pero ya está medio aprobado. Vamos a hacer un diplomado en teología práctica, ¿no? Que tiene que ver con esto, con acción pastoral contemporánea. ¿Cómo hoy hacemos acción pastoral? Les paso el anuncio, porque por ahí ustedes ya no estén o están en otro nivel, pero donde vamos a hablar de cómo romper con la iglesia que tenemos y empezar a hacer una iglesia diferente, ¿no? Eh, sí, por ahí eso ayuda, ¿no? Creo que tenemos que pensar en eso. Yo les comentaba el otro día, Paul Freston, un sociólogo, es sociólogo y es predicador, creo que es hasta obispo dentro de la iglesia pentecostal en Brasil, dijo eso. Eh, él planteaba la importancia de poder, dice, lo que planteó hoy Alicia, si nosotros queremos tener cierta independencia de las estructuras, dependencia de afuera, entonces no dependamos de nuestros edificios. Los edificios no hacen a la iglesia. ¿Se entiende? Cuando nosotros estamos muy atados, las iglesias pentecostales se reúnen en cualquier lugar y han estado en avivamiento en los sectores populares durante 100 años. No tienen recursos, ¿sí? No tienen recursos, pero durante 100 años han logrado mantener el avivamiento, digo yo, más largo de la historia, en los sectores populares. Y han crecido como ninguna. Entonces, aprendamos a ver un poco qué es lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Bien, lo mío se mezcla la historia con la pastoral, es un lío bárbaro. Excelente, mejor No, imposible. es es un lío enriquecedor. Bueno, mis clases son muy desordenadas, es un gran despiole, ¿no? Pero vamos de la teología a la historia y a la pastoral. Para mí tiene que ver esto, ¿no? Creo que cuando yo me fui de la primera iglesia que planté junto con mi esposa, que no era, nos casamos ahí en esa villa, en Villa Media, en Buenos Aires, cerca de Ituzaingó, después fui pastor en Ituzaingó. Mirá, Eh, sí, eh, pero una cosa, me preguntaron, che, Rubén, ¿y cómo hiciste para plantar la iglesia? ¿Saben qué? Yo no tengo ni idea de cómo se plantó la iglesia, porque creo que pasa por ahí. Si hubiera sido por los errores que yo cometí, era uno atrás del otro. La cuestión es que pasa por ser osados en la fe, porque la iglesia no la hacemos nosotros, es obra de Dios a través de nosotros. Entonces, nos metemos en la misión de Dios y Él hace la obra, en la medida en que nos dejemos ministrar por el Espíritu Santo. El Espíritu va delante de nosotros, abre camino, convierte a las personas. Amén. Se trata de meternos en la ola, no de fabricar la ola. ¿Sí? Eh, la ola la hace Dios. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Eh, Va por ahí. Dios hace la ola. El avivamiento lo hace Dios, ¿no? Dios nos trae. Lo que tenemos que tener es ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo. Les doy un consejo para mañana. Cuando se levanten, oren como hago yo. Y no es porque yo sea un ejemplo, yo soy un ejemplo de debilidad en todo caso. Pero yo cada mañana me levanto y le digo, mi primera oración al Señor es, Señor, ayúdame a ver lo que vos estás haciendo en medio del mundo hoy. ¿Por qué? Porque si yo veo lo que Dios está haciendo, ¿saben qué va a pasar? Voy a ser clavo con cabeza. Va por ahí. Me meto en lo que Dios está haciendo. Nos tenemos que meter en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén. Aleluya. amén. Amén. Eso de clavo con Amén. cabeza, ¿no? A mí me gustan estos clavos de cabeza perdida. Eh, ¿Sabe pasar? ¿Estamos? Muy bien. Bárbaro. Disculpa, Angelito querido,
perdón, pasamos No, un para poco. nada, sí. porque, Me porque me encanta. excedí 37 minutos. No, Demasiado. perfecto. Fue excelente la clase. Lo pasamos como Bueno, hora extra para Ángel. che, muchas bendiciones. Estemos orando por Fabián y por Gabriela, Bien. porque están en Panamá, Y Mariel en también. una... ¿Y quién? Mariel Pons también. Ah, bien, Con el obispo. Sí, Con el están obispo, todos. están bien, los cuatro. Mm. Sí, sí. bien. Sabía de Fabián y de Gaby, así que oremos por ellos, porque están en esa reunión. El Y CIEMAR. precisamente, claro, y este curso que armamos con Fabián de pastoral es algo que queremos ofrecer para toda América Latina, eh, para precisamente ayudar. Bueno, como ustedes saben, Fabián salió de la iglesia donde yo era pastor. Eh, entonces, eh, él se formó un poco conmigo en esto y tenemos un poco la misma visión de iglesia. Así que es un querido hermano. Hoy ya, bueno, es palabras mayores, pero en aquel momento cuando lo agarré era chiquito. Y le doy gracias al Señor porque el Señor ha hecho una obra preciosa con él y bueno, hoy está en puestos dirigenciales. Así que oremos por ellos, por Gaby también. En las vacaciones estuvimos juntos, eh, comimos un asado juntos y bueno, todos los años nos reunimos con mi matrimonio, con Marce, así que oremos por ellos. Lo dejo esa carga. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones, muchas Gracias. gracias. Chao chicos. Gracias. Linda clase. Gracias. Estén bien. Chao, chao.